Era miércoles, pasado el mediodía. La vio llegar al campus como siempre, con su morral de cuero, sus cuadernos contra el pecho, el rostro sereno de quien no teme. Bondi ya conocía su rutina al milímetro. La había estudiado, era predecible, vulnerable, perfecta. Condujo hasta un callejón y revisó su arsenal. El cabestrillo, los libros acomodados como cebo, la pistola, la palanca metálica y las esposas. Cada objeto tenía su lugar exacto. Cada pieza era parte del mismo teatro. El Volkswagen Escarabajo, su compañero fiel, lucía impecable, beige, mate, con interiores de cuero negro y biseles brillantes. Había sido su cómplice durante años, su altar sobre ruedas, su cofre de casa. Estacionó en la calle que había elegido, puso los libros en el suelo y se colocó el cabestrillo y fingió sorpresa. Bajo el sol suave de la tarde, esperó hasta que ella apareció tal como lo había previsto. Todo funcionó como un reloj suizo. La confusión, la ayuda, la sonrisa agradecida y hasta la falsa cortesía. El disfraz de vulnerabilidad surtía efecto. La presa cayó sin siquiera sospechar que ya era parte de una escena escrita con antelación. Subió al coche y él arrancó. Avanzaron por la ciudad. Bondi hablaba y ella sonreía. Él guiaba la conversación con precisión quirúrgica, desarmándola sin tocarla. Pero cuando el escarabajo se internó en una zona despoblada, su voz se volvió más oscura. Sus palabras se cargaron de un deseo maldito y la atmósfera entera cambió. Luego, el golpe. Rápido, brutal y suficiente. Cuando la barra metálica impactó con la cara de ella, le dejó el tabique completamente destrozado, el rostro bañado en sangre y un desconcierto absoluto. Ya reducida, la esposó en el auto. Sacó la pistola y su discurso se volvió una misa profana sobre el odio, el sexo y la muerte. Para Bondi, infligir dolor no era solo un acto de poder, era un acto de belleza, de verdad. Y mientras ella se desmoronaba entre lágrimas y sangre, él alcanzaba su clímax. El punto exacto donde el cuerpo, la humillación y la violencia se fundían con su historia personal, con su madre, con su necesidad de destruir todo lo que le había hecho sentir débil. El escarabajo volvió a moverse, llevándose consigo otra historia inconclusa. Otro cuerpo, camino al silencio eterno. Bienvenidos al quinto episodio de esta temporada de Serialmente, capítulo 171 de un podcast con contenido muy gráfico. Hoy volvemos con un clásico que narramos en uno de los primeros episodios del podcast. Un hombre que por su aspecto físico, su inteligencia y su modus operandi característico, supo erigirse como un ícono de los asesinos en serie a nivel mundial. Si les gustan estas historias, recuerden darle al botón de seguir nuestro podcast y activen la campana de notificaciones. Recuerden también seguirnos en redes sociales. Encuentran el link en la descripción del capítulo. Y alisten sus cabezas para explotar, porque hoy les voy a contar la historia de Ted Bundy, el asesino encantador. Cuando se habla de los ingredientes primarios que fermentan a un psicópata, el caso de Ted Bundy parece de manual.
Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, y desde el primer aliento estuvo marcado por el abandono. No hubo padre, solo una madre adolescente, Eleanor Louise Cowell, embarazada de un hombre que desapareció sin dejar nombre, probablemente un marino errante que dejó una cicatriz invisible antes de marcharse al siguiente puerto. Pero lo más perturbador vino después. Para evitar la vergüenza de una hija madre soltera, los abuelos de Ted decidieron montar una farsa. Criaron al niño como si fuera su propio hijo, y a Eleanor le hicieron pasar por su hermana. Un teatro doméstico montado en nombre del decoro, una mentira estructural incrustada justo donde se forma la identidad. Bundy creció en una casa donde la verdad estaba desfigurada desde la cuna, donde el núcleo familiar no era un refugio, sino un escenario. Y ya sabemos lo que pasa cuando el primer vínculo afectivo que se forma es una mentira. El sujeto no aprende a amar, aprende a fingir. Para completar el cuadro, como si hiciera falta más sombra en la infancia de un monstruo, el hogar en el que creció Bundy era una olla a presión emocional. Su abuelo, que al mismo tiempo era su supuesto padre, era un hombre tiránico, racista, misógino y alcohólico. Golpeaba a su esposa con la misma regularidad con la que descargaba su furia contra el perro de la casa. Una violencia doméstica que se respiraba como parte del mobiliario. Nadie hablaba de ello y tampoco nadie escapaba. Bundy vivió sus primeros años en medio de una confusión estructural, rodeado de agresiones, criado en una mentira y con una madre que le sonreía como hermana. Cuando finalmente supo la verdad, que su hermana era en realidad su madre y que su padre era un fantasma sin rostro, algo se quebró de forma irreversible. Lo que nació como un desconcierto pronto mutó en rencor. Nunca pudo perdonarla. La odió con intensidad de quien se siente traicionado por el único lazo que debería haber sido incondicional. La culpó por la farsa, por la humillación y por ese silencio sin explicaciones. Y en ese desprecio, Ted Bundy encontró su brújula emocional. Una mezcla de rabia, abandono y un profundo desprecio hacia lo femenino. Su odio más visceral había nacido dentro de casa. Pero el ambiente no lo explica todo. A veces la biología también juega su carta macabra. Ted Bundy, la violencia doméstica, el abandono emocional y la mentira fundacional se cruzaron con una genética caprichosa. Ese azar monstruoso que de vez en cuando combina los ingredientes perfectos para formar un depredador humano. Desde pequeño, algo en él no encajaba. Era un niño retraído, con una dificultad evidente para integrarse a cualquier grupo, como si estuviera observando el mundo desde una barrera invisible. Su abuela alguna vez contó una escena que con el tiempo se volvería profética. Una mañana despertó rodeada de cuchillos. Ted, con apenas 3 o 4 años de vida, la observaba desde el borde de la cama con una sonrisa fría, intacta, cruel, sin decir una sola palabra. Y ella tampoco dijo nada, porque hay momentos en los que el instinto entiende lo que el lenguaje todavía no puede nombrar: el miedo puro. Esa clase de miedo que no viene de un grito, sino de una mirada. Por otro lado, en la infancia de Bundy, el sexo no era un descubrimiento, sino una transgresión. Y como todo lo prohibido, se volvió obsesión. Desde muy joven desarrolló una curiosidad desbordada por lo sexual, por lo oculto y por el cuerpo mismo. No por el deseo romántico, sino por la desnudez, por la piel expuesta, por lo que debía mantenerse escondido. A veces se escapaba de casa y se sumergía en los basureros de su vecindario, revolviendo papeles viejos y revistas con la esperanza de encontrarse un pezón, una entrepierna, algún fragmento de carne que le saciara la ansiedad y la curiosidad. Y cuando lo encontraba,
lo atesoraba como si hubiera descubierto un mapa hacia algo más profundo. Ahí, en esos rituales solitarios y clandestinos, comenzó a construir su imaginario. Un universo interior donde el sexo no era intimidad, sino dominio. Donde el placer venía mezclado con el poder. Donde la violencia no solo coexistía con la excitación, sino que era la excitación en sí misma. De esta manera, a través de la ilusión de la violencia, sería la única manera en que Ted Bundy se sentiría vivo. First, the brutal urge to do that kind of thing, and then what happens is once it has been more or less satisfied and recedes, you might say, or spent, that sense, that kind of energy level recedes, and basically I became myself again. And I want people to understand this too, and I'm not saying this gratuitously because it's important that people understand this, that basically I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum, or I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. Durante la adolescencia, Ted Bundy se trasladó a Tacoma, Washington. Un nuevo lugar, pero con el mismo vacío. Fue allí donde su personalidad comenzó a solidificarse como una máscara rota. Académicamente siempre fue un fracaso con pretensiones. Era inteligente, pero incapaz de someterse a los moldes escolares. Tampoco destacaba en lo físico, por lo menos en esa época. No era deportista, no tenía resistencia y nunca encontró ningún talento que pudiera exhibir. Para aquel entonces tampoco había historias románticas que lo redimieran. Era un joven solitario, silencioso e invisible. Y sin embargo, en su cabeza, Ted era un prodigio, un atleta incomprendido, un seductor mal interpretado. Un ser superior, atrapado en una realidad que no lo valoraba. En medio de la mediocridad evidente de su juventud, el narcisismo de Ted Bundy crecía sin control. Y esa desconexión entre lo que era y lo que creía ser fue la grieta por donde empezó a filtrarse su furia. Cuando ingresó a la universidad para estudiar psicología, Ted tuvo por primera vez algo que se parecía a una vida normal. Consiguió una novia, un trabajo, una rutina. Incluso militó en el Partido Republicano, donde se convirtió en una suerte de espía encubierto, pues lo enviaban a reuniones demócratas para recoger información. Un rol menor, pero que lo hacía sentirse importante. No obstante, volvió a estancarse. Profesionalmente no despegó, y emocionalmente su relación empezó a resquebrajarse. Su pareja se hartó de esperar que Ted fuera el hombre brillante que él decía ser. Por eso lo dejó. Y con esa ruptura, algo se reactivó en el núcleo oscuro de Bundy. Ya había sido rechazado una vez, por su madre cuando lo entregó a sus abuelos como si fuera un error que debía corregirse. Ahora lo rechazaba una mujer que había sido testigo de su intimidad, que lo había amado y lo había visto con claridad, que le negó la fantasía de ser admirado. Para un hombre con un narcisismo inflamado y una autoestima construida sobre humo, ese tipo de ruptura no es solo una pérdida, es también una humillación. Humillación de la que nacería algo nuevo, una necesidad de venganza, no contra una persona específica, sino contra una idea. La idea del abandono,
del rechazo, de la mujer que lo ve y no lo elige. Para estas alturas, Ted ya se había mimetizado perfectamente en la sociedad. Consiguió un trabajo en la línea de atención al suicida, donde curiosamente conocería a su futuro biógrafo, que escribiría su libro mientras Bundy cumplía su pena. Corría el año 73. Bundy tenía 27 años y ya era un miembro activo del Partido Republicano. Creía firmemente en el sistema, despreciaba a los hippies y comenzó a estudiar una segunda carrera de Derecho y Leyes. Su antigua novia entonces le volvió a buscar y él aceptó el reencuentro. Salieron nuevamente y reanudaron su relación, pero de repente Bundy dejó de atender sus llamadas cuando ya estaban comprometidos. Parece que solo quería demostrarse a sí mismo que podía casarse con ella. Cuestión que sus clases de leyes avanzaron hasta 1974, cuando desapareció súbitamente de las aulas, justo cuando las mujeres en la zona comenzaron a desaparecer. La carrera criminal de Ted Bundy, al menos la documentada, comenzó oficialmente en 1974. Pero como en casi todos los casos de asesinos seriales, el inicio es una nebulosa. Un terreno pantanoso lleno de fechas cruzadas, versiones contradictorias y zonas grises, donde la verdad se pierde entre el morbo y la manipulación. Algunos dicen que su primer asesinato fue a los 15 años. Otros apuntan a 1966, cuando ya tenía 20. El propio Bundy jugó con esa ambigüedad durante años. Le gustaba desorientar a periodistas y policías, lanzar pistas falsas, sembrar dudas. Sabía que el misterio era parte del mito. Lo que sí sabemos es que el 4 de enero de 1974 marcó un punto de no retorno. Esa noche entró en la habitación de una universitaria armado con un tubo metálico. La golpeó con furia en la cabeza, en las costillas, y luego abusó de ella usando el mismo objeto. El cuerpo de la víctima entró en shock, pero sobrevivió, aunque ya no sería la misma. Un mes después volvería a hacerlo. Mismo patrón, diferente joven. Otro dormitorio, pero esta vez no la dejó allí. Se la llevó a la misteriosa oscuridad. Durante semanas no se supo nada de ella. Luego, solo un fragmento. La quijada de la víctima, que apareció meses después en un bosque cercano como un rastro casi poético de su destino brutal. Así comenzó su espiral. Un modus operandi preciso, depurado y ritual. Una firma construida sobre la sangre, los huesos y su terrible perversión. Pero lo más aterrador es que nadie lo sospechaba. Nadie lo veía venir. Porque Ted Bundy ya no era el joven fracasado de Tacoma. Ahora era el hombre encantador, el estudiante brillante, el político en ascenso, el vecino confiable. La máscara estaba puesta. Y debajo de ella, el horror acababa de empezar. Después de aquel enero de 1974, la frecuencia de muerte se volvió escalofriante. Una joven desaparecía cada mes. A veces pasaban semanas, a veces días, pero la constancia era enfermiza, una tras otra. Siempre mujeres jóvenes, universitarias de apariencia similar. Cuando se encontraba algún rastro, lo que quedaba eran escenarios de violencia atroz. Sangre en la almohada, cabellos arrancados y rastros de lucha. Pero había un detalle que desorientaba a todos. Las desapariciones no seguían un patrón geográfico. No estaban concentradas en un solo campus ni en una sola ciudad. Las víctimas se esfumaban en distintos puntos del noreste de Estados Unidos, lo que hacía casi imposible conectar los casos. Los departamentos de policía trabajaban de forma aislada, sin compartir información.
y la idea de un asesino serial todavía era un concepto incómodo, casi inaceptable para las autoridades de la época. Mientras tanto, Ted Bundy seguía con su vida pública. Sonreía y socializaba, y en un giro de humor negro, cortesía del destino, para aquel entonces trabajaba en nada más y nada menos que en la Oficina de Protección de la Mujer contra Ataques y Abusos. Así es. Mientras organizaba campañas contra la violencia de género, pasaba sus noches cazando mujeres. Mientras redactaba propuestas para proteger a sus víctimas, dejaba cuerpos destruidos en escenas del crimen brutales. Mientras hablaba de justicia, encarnaba el mal con traje de estudiante modelo. Hay momentos en los que la realidad parece escrita por un guionista cínico. En todo caso, su Volkswagen Escarabajo era más que un coche. Era una extensión de su cuerpo. Adentro tenía todo lo necesario. El cabestrillo para fingir una lesión. Una pila de libros cuidadosamente seleccionados como cebo intelectual. Las esposas cromadas y la palanca metálica. Todo dispuesto como un ritual. Todo parte de un guión meticuloso. Ese era su modus operandi. Disfrazarse de víctima para atraer víctimas. Fingía necesitar ayuda, y cuando una joven se acercaba, caía directo en su trampa. Era eficaz, era predecible, y eso era lo que lo hacía más aterrador. Las mujeres que elegía no eran aleatorias, eran un molde, blancas, delgadas, cabello largo partido por la mitad. Universitarias todavía muy jóvenes para desprenderse de su ingenuidad. Ted Bundy no estaba matando a desconocidas, estaba asesinando una y otra vez a una sola mujer, su madre. En cada rostro creía ver esa traición fundacional que lo había convertido en un hombre lleno de odio. Y en cada cuerpo descargaba una violencia que no era solo física, era simbólica. Y luego venía lo que no se cuenta en los noticieros. Bundy no solo las mataba, las poseía en la más literal de las formas. Decapitó a al menos 12 de sus víctimas y se cree que por momentos guardó las cabezas como trofeos, como compañía. Les daba la forma que él quería, las convertía en lo que nunca pudo controlar en la vida, mujeres quietas y obedientes. Pero entonces los cuerpos empezaron a aparecer, y con ellos una verdad innegable. Había un patrón, una repetición, una brutalidad sistemática. Por fin, las autoridades comenzaron a conectar los puntos. No era un asesino aislado, no era un crimen pasional. Era una mente organizada e itinerante. Sus huellas aparecían en Oregon, luego en Idaho y después en Utah, como un virus que se desplazaba sin dejar rastro. La prensa ya no podía negarlo, la policía no podía ocultarlo. Estados enteros estaban siendo atravesados por una sola sombra. La palabra que nadie quería pronunciar se volvió oficial. Tenían un asesino serial. Tonight on Newswatch 2, Sandy Gilmore substitutes for Terry Wood. Aspen police say they had little to go on in their search for accused murderer Theodore Bundy. Bundy escaped from a Colorado courthouse yesterday after a recess had been called in his murder hearing. Bundy, who had earlier been convicted of kidnapping in Utah, is facing a first-degree murder charge in the 1975 beating death of Michigan nurse Karen Campbell. Los cuerpos que dejaba Ted Bundy no eran simples cadáveres, eran postales del infierno,
Muchas de sus víctimas aparecían semienterradas, fragmentadas, desmembradas con signos claros de haber sido manipuladas después de la muerte. Algunas estaban decapitadas, otras mostraban marcas de violencia sexual post-mortem. La piel mostraba hematomas en serie, costillas fracturadas, señales de forcejeo, de sometimiento absoluto. En algunos casos, los restos estaban tan degradados que fue imposible determinar la causa exacta de muerte. Pero lo que sí era evidente era la intención: humillar, destruir y poseer incluso después de la vida. Bundy no mataba por impulso, mataba para tener. Y mientras más destruía, más control sentía. Cada cuerpo que dejaba atrás era una firma brutal, una obra perversa que lo hacía sentirse, según sus propias palabras, como un dios. En 1975, la máscara se resquebrajó. Un par de testigos lo habían visto en su Volkswagen merodeando cerca del lugar donde desapareció una joven. Fue una pista mínima, casi anecdótica, pero suficiente para que lo detuvieran y lo obligaran a rendir cuentas. Y cuando los agentes registraron el vehículo, todo se vino abajo. Dentro del coche encontraron cuerdas, tubos metálicos, guantes, máscaras, cuchillos, una palanca y, por supuesto, el infaltable cabestrillo. Todo lo necesario para interpretar una vez más el papel de hombre herido. La investigación que siguió fue extensa. Durante 2 años, fiscales, policías y expertos forenses se sumergieron en los detalles. Testimonios, entrevistas, comparecencias del modus operandi. Las piezas empezaban a encajar. Las víctimas ya no eran cifras aisladas. Tenían un hilo conductor. Y ese hilo tenía nombre. Pero Bundy no iba a permitir que lo encerraran tan fácilmente. Durante el juicio pidió acceso a la biblioteca del juzgado para preparar su defensa. Quería representarse a sí mismo con ese narcisismo jurídico que lo hacía creerse más brillante que los abogados que lo rodeaban. Le concedieron el permiso como la ley lo estipulaba. Lo dejaron solo. Y eso fue todo lo que necesitó. Un día, en el marco de una audiencia, se escabulló detrás de un escaparate. Localizó una ventana del segundo piso y saltó. Primero huyó a campo traviesa, como un animal suelto. Luego robó un coche y se alejó del lugar. Durante 6 días, el país estuvo en vilo. El asesino más buscado de Norteamérica estaba libre. Y lo había logrado sin violencia, solo con paciencia e inteligencia. Pero la libertad le duró poco. 6 días después fue recapturado. No obstante, sus ansias de libertad no serían apagadas. El 30 de diciembre, con la cárcel en modo festivo por las celebraciones de fin de año, Bundy ejecutó su segundo escape. Había perdido peso deliberadamente y durante semanas trabajó en secreto para crear un agujero en el techo de su celda. Esa noche colocó libros y mantas en su cama para simular su presencia. Se deslizó por el agujero y accedió al apartamento vacío de un carcelero. Allí se cambió de ropa y salió por la puerta principal sin ser detectado. Para cuando las autoridades notaron su ausencia, Ted ya estaba a cientos de kilómetros de distancia. Ted Bundy se trasladó a Tallahassee, donde adoptó el alias de Chris Hagen, y se alojó en una pensión cercana a la Universidad Estatal de Florida. Intentó mantener un perfil bajo, pero pronto volvió a delinquir cometiendo robos y hurtos menores. En la madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de la hermandad Chi Omega, donde asesinó a 2 mujeres y atacó brutalmente a otras 2, quienes sobrevivieron con heridas graves. Ese mismo día agredió a otra mujer en su apartamento cercano y posteriormente, el 9 de febrero, secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City, Florida. Su cuerpo fue hallado semanas después en un cobertizo abandonado, mostrando signos de violencia extrema.
De cualquier manera, Bundy fue arrestado nuevamente el 15 de febrero de 1978 en Pensacola, Florida, tras ser detenido por conducir un vehículo robado. Durante su detención proporcionó una identidad falsa, pero eventualmente reveló su verdadero nombre. Fue vinculado a los asesinatos en Florida y por fin, ahora sí, de una vez por todas, tuvo que verse la cara con la justicia. En junio de 1979, Ted Bundy se convirtió en el protagonista del primer juicio penal televisado a nivel nacional en Estados Unidos. Más de 250 periodistas de 5 continentes cubrieron el proceso que se desarrolló en Miami bajo la supervisión del juez Edward Cowart. A pesar de contar con un equipo de defensa designado por el tribunal, nuevamente Bundy insistió en representarse a sí mismo, lo que le permitió controlar la narrativa y sabotear las intervenciones de sus propios abogados. Su comportamiento egocéntrico y manipulador convirtió el juicio en un espectáculo mediático. Antes de este, se le ofreció un acuerdo de culpabilidad que implicaba una condena de 75 años de prisión a cambio de evitar la pena de muerte. Y sin embargo, Bundy rechazó el trato en el último momento, incapaz de admitir públicamente su culpabilidad. Pero a pesar de su cinismo, su carisma y su absurda confianza en que podía manipular el sistema judicial, Ted Bundy no contaba con una cosa: los cuerpos hablaban, y los testigos también. Uno a uno, sobrevivientes, peritos y detectives reconstruyeron el espanto. Pero fue la ciencia la que selló su destino. La prueba reina vino de un lugar insospechado: la boca. Una mordedura profunda y brutal en el cuerpo sin vida de Lisa Levy. Una firma involuntaria. Los forenses tomaron el molde de su dentadura y lo compararon con las marcas en el glúteo de la víctima. No había duda. Era como una huella digital de su sadismo. Por primera vez, una prueba odontológica se convirtió en el clavo final de un ataúd legal. A partir de ahí, ya no importaban sus gestos teatrales ni su ego de abogado autodidacta. La evidencia era irrefutable, y con ella comenzaron a caer las condenas. 1, 2, 3 sentencias de muerte. No bastaba con encerrarlo. El sistema quería asegurarse de que Bundy jamás volvería a salir de una celda. Ni por la puerta, ni por una rendija, ni por una ventana. Eso sí, ninguna historia fascinante se puede contar sin una pizca de romance que le brinde color a las notas periodísticas. Durante su juicio en 1980 por el asesinato de Kimberly Leach, y ya habiéndose separado de su pareja más estable, donde compartía paternidad adoptiva con una niña que era hija de su pareja, Ted Bundy aprovechó una antigua ley de Florida que permitía que una declaración de matrimonio en presencia de un juez fuera legalmente vinculante. Actuando como su propio abogado, Bundy le propuso matrimonio a Carol Ann Boone, una de sus numerosas fanáticas, mientras ella testificaba en su defensa. Boone aceptó y, al declarar su unión en la corte, el matrimonio se formalizó legalmente. A pesar de que las visitas conyugales no estaban permitidas en la prisión estatal de Florida, se informó que Boone quedó embarazada durante las visitas a Bundy. En octubre de 1981 dio a luz a una hija, Rose Bundy. En todo caso, con el tiempo, la relación entre nuestro protagonista y su esposa se deterioraría, especialmente después de que Bundy comenzara a confesar sus crímenes públicamente. En 1986, Boone se divorció de Bundy y se mudó con su hija, alejándose del escrutinio público. Tras su condena, Ted Bundy comenzó a revelar detalles de sus crímenes en una serie de entrevistas, proporcionando una visión escalofriante de su mente perturbada.
En conversaciones con investigadores y psicólogos, Bundy explicó que su impulso asesino estaba profundamente arraigado en un deseo de posesión total sobre sus víctimas. Afirmó que el acto de matar no solo eliminaba a la persona, sino que le otorgaba un control absoluto sobre ella. Una forma de apropiación que continuaba incluso después de la muerte. Esta necesidad de dominio, presuntamente, lo llevó a cometer actos de necrofilia, visitando los cuerpos de sus víctimas repetidamente hasta que la descomposición lo impedía. Bundy también confesó que en sus inicios sus crímenes eran repentinos, pero que con el tiempo se volvieron más meticulosos y calculados. Identificó una evolución en su comportamiento, pasando de una fase impulsiva a una más fría y deliberada. Además, atribuyó parte de su conducta violenta a una adicción al consumo de pornografía, alegando que este material alimentaba sus fantasías y deseos oscuros. Estas confesiones ofrecieron una visión inquietante de cómo Bundy racionalizaba sus acciones, presentándose a sí mismo como una víctima de impulsos incontrolables y de influencias externas, en lugar de asumir plena responsabilidad por sus actos atroces. En las entrevistas posteriores a su condena, Ted Bundy también se encargó de justificar lo injustificable, cuando empezó a culpar no al sistema, no a su historia, sino a las víctimas. Decía que algunas irradiaban vulnerabilidad, que había algo en sus gestos, en sus posturas, en su forma de caminar, que las convertía, según él, en presas naturales que lo invitaban a someterlas y que lo provocaban sin saberlo. Esa es la lógica del depredador: voltear la mirada, hacer del acto violento una respuesta, construir un relato donde el asesino no es el monstruo, sino un hombre arrastrado por el deseo. Una narrativa tan perversa como funcional, porque desresponsabiliza, porque si las víctimas son el problema, entonces el crimen no es crimen, sino castigo. I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. That's true. And it's real. It's true. Ted Bundy pasó años en prisión, tiempo durante el cual su ejecución, inicialmente programada para 1986, fue pospuesta en varias ocasiones debido a apelaciones legales y maniobras judiciales. Estas demoras le permitieron mantener su notoriedad, ofreciendo entrevistas y confesiones que alimentaban su imagen pública y atraían a seguidores perturbados. Se convirtió en una figura siniestra, casi en una celebridad macabra, con admiradores que ignoraban la gravedad de sus crímenes. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, ofreció su ayuda a las autoridades para capturar al asesino de Green River, Gary Ridgway, de quien tenemos un capítulo aquí en Serialmente. En 1984, Bundy escribió al detective Robert Keppel, quien investigaba los asesinatos en el área de Seattle, sugiriendo que podía proporcionar información valiosa sobre la mentalidad del asesino. Bundy propuso que el homicida probablemente regresaba a las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia, una táctica que él mismo había utilizado supuestamente. Esta perspectiva ayudó a los investigadores a comprender mejor el comportamiento del asesino y a desarrollar estrategias para su captura. Aunque Bundy no participó directamente en la identificación de Ridgway, su colaboración proporcionó una visión única que complementó los perfiles desarrollados por el FBI y otros expertos. Finalmente,
Gary fue arrestado y posteriormente confesó haber asesinado a por lo menos 49 mujeres, aunque se sospecha que el número real de víctimas es mucho mayor. Este episodio destaca cómo, incluso desde la prisión, el asesino buscó mantenerse relevante y demostrar su conocimiento sobre la psicología criminal, ofreciendo una visión inquietante desde su necesidad de control y notoriedad. A medida que se acercaba la fecha definitiva de su ejecución, Bundy consideró quitarse la vida como una forma de evitar que el Estado tuviera la satisfacción de matarlo. Pero por más que postergó su final, por más entrevistas, manipulaciones y perfiles criminales que ofreciera, la muerte lo estaba esperando. Era el 24 de enero de 1989. Afuera de la prisión estatal de Florida, en Rayford, una multitud celebraba con carteles, camisetas y pancartas improvisadas que decían Fry Bundy, mientras bebían café caliente en medio del frío del amanecer. Eran las 7:06 de la mañana, cuando Ted Bundy, de 42 años, fue asegurado a la silla eléctrica conocida como Old Sparky. Su cuerpo fue atado con unas correas de cuero. Se le colocó una esponja húmeda en la cabeza y luego un casco metálico. No pronunció ninguna última palabra. La descarga recorrió su cuerpo con 2000 voltios de electricidad. 3 oleadas de corriente que ocasionaron la detención de su corazón y el ocaso de su cerebro. Así pues, el mito, ese mismo que él alimentó durante años, se convirtió en ceniza. Afuera, las cámaras registraban cada reacción. Algunos gritaban, otros lloraban, unos cuantos rezaban. Y en medio del humo que salía del cráneo de uno de los asesinos más infames del siglo XX, el mundo entero parecía respirar por fin. Ted Bundy murió, pero su sombra nunca se apagó. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en un fenómeno de culto. Películas, documentales, novelas gráficas, biografías, series de televisión y hasta canciones han alimentado la maquinaria cultural que lo rodea. No importa cuántas veces se haya contado su historia, siempre hay una nueva generación dispuesta a verla con ojos de fascinación. Porque Bundy no solo fue un asesino, fue un espejo, un reflejo incómodo de lo que la sociedad está dispuesta a convertir en espectáculo. En nuestro Instagram pueden encontrar una publicación donde dejaremos algunas recomendaciones sobre estos productos culturales que se han hecho alrededor de la figura de Ted Bundy. Así que échense la pasadita por allá para que puedan guardarlos y buscarlos. Y es que al final, Ted Bundy no fue un monstruo por lo que hizo, sino por cómo el mundo decidió recordarlo. Y esta fue la historia de Ted Bundy remasterizada y relanzada aquí en Serialmente. Recuerden dejar su comentario y su reacción, que estamos siempre pendientes de todo lo que nos dejan. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro de que les va a encantar mi forma de escribir. De hecho, mi primer libro, Descenso, tiene un capítulo donde narramos de forma novelada el modus operandi de Ted Bundy, y sobre el cual basamos y adaptamos la introducción de este episodio. Si están en Colombia, encuentran Descenso en cualquier librería, o pueden pedirlo directamente conmigo en redes sociales, o si prefieren, en nuestra página web, cuyo link les dejamos aquí en la descripción de este capítulo. Si están en México, les dejo también el link para que lo puedan comprar en el país azteca. Descenso ya ha superado su tercera edición, y allí encontrarán una historia terrorífica, ficcional, mezclada con 10 asesinos reales.
Por lo demás, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est?